Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que decidió el Consejo Nacional de Estupefacientes, que no tiene estructura, no nombran un secretario, no nombran una persona encargada de buscar el desarrollo y de coordinar los esfuerzos para aplicar estos postulados de los que nos hablará más adelante de Mar Córdoba. El proceso muy extraño contra Ángela María Buitrago. El coronel Luis Alfonso Plazas fue reconocido como víctima. Ángela María Buitrago fue la que se inventó una diligencia judicial en la Escuela de Caballería con un personaje, el suboficial Villamizar, que estaba a centenares de kilómetros de distancia y que nunca estuvo en la Escuela de Caballería. Creyeron que eso iba a pasar desapercibido, pero no lo fue. Pero, curiosamente, es un tribunal integrado, una sala integrada por 3, y uno de ellos íntimo amigo de Ángela María Buitrago y del compañero o amigo o novio o marido, como ustedes quieran, de Ángela, de Ángela María Buitrago. Entre íntimos amigos pues se va a resolver ese tema de la fiscal que se inventó un proceso, una diligencia judicial que no existió nunca. La condena a la supersalud. Cuando Dios quiere perder a los hombres, enloquece a sus jueces. Esto es lo que uno saca en claro después de ver una sentencia judicial contra la Superintendencia de Salud por 85.000 millones de pesos. Hablaremos con el señor superintendente en el día de hoy. Esto es de una gravedad extraordinaria. Como precedente es otro motivo de ruina para el Estado. La señora May y su Brexit. Hablaremos con una persona muy cercana a todo este proceso, el jefe de gabinete del eurodiputado conservador Daniel Hannan, que es el hombre responsable del Brexit. Eso al fin en qué está, en qué quedó, para dónde va. La Gran Bretaña se va de Europa, ¿cuándo se va y cómo se va? El día de ayer, otro día de agresiones, otro día de parálisis, otro día de desórdenes, porque aquí el que la hace y no la paga y hace lo que le da la gana. Aquí no hay autoridad, eso desapareció. La violencia en Tumaco, un estudio de Human Rights Watch del que estaremos dando las primeras noticias a ustedes en el día de hoy. En el proceso contra el Chapo se volvió a citar a Ernesto Samper y a su gobierno, un gobierno elegido con la plata del narcotráfico, pero Colombia no tiene ni siquiera un observador allá tomando nota de lo que pasa en el juicio al Chapo, que es un juicio a la vez contra la mafia colombiana. Leonardo Espinosa, elegido fiscal ad hoc. En ese punto acertó la Corte y celebramos que haya tomado esa decisión. En la Cámara de Representantes tumbaron lo que quedaba de la reforma política, que era volver a las listas cerradas para ponerle orden y dignidad a los partidos políticos. Nada, en la Cámara de Representantes quieren seguir en el sistema de los gamonales, de los dueñitos de su parcela labrada a base de pequeñas cosas, de mermeladitas y de puestos y eso. Esa es la política que queremos, de manera que seguiremos con listas abiertas. ¡Qué noticia para el país! ¡Qué noticia, por Dios! La encuesta Gallup, otro desastre para
la imagen del presidente Duque, tendremos que hablar sobre ese tema con cuidado. Abatido el terrorista de Estrasburgo, lo localizaron, le hizo frente a la policía y fue abatido. María Butina, sospechosa de colaborar con Rusia en el proceso de desvío de la voluntad popular en las últimas elecciones, está lista a declarar. Vamos a ver. Los reclamos de seguros por incendios en California ya superan los 9.000 millones de dólares. Ojo a esta noticia. El 75% de los brasileros está de acuerdo con las decisiones que ha anunciado Bolsonaro pondrá en desarrollo cuando este 1 de enero asuma la presidencia del Brasil. El 75% de los colombianos. Pedro Sánchez, el jefe de gobierno de España, terminó por enloquecerse y habla de un aumento de salario mínimo por decreto del 22% para 2019. No nos dice a cuánto se va a ir la inflación, una inflación que noviembre a noviembre está en 1.7% y el aumento del salario mínimo en el 22%. De milagro no puso el 100 o el 500. Un irresponsable absoluto es el señor Pedro Sánchez. Trump no hará celebración navideña con periodistas en la Casa Blanca, una celebración tradicional, pero bueno, no la hará. El Congreso de Nicaragua bloquea las ONGs críticas a Ortega. Huelgas de hambre en Bolivia contra el cuarto mandato de Evo. Se van a morir de hambre, pero lo que es Evo se queda en el poder. El Congreso de los Estados Unidos vota el retiro de tropas de Yemen contra la decisión de Trump, exactamente en el sentido opuesto, mantener las tropas en Yemen, apoyando la alianza que comanda la Saudi Arabia. La alcaldía de Bogotá no sabe qué hará en la calle 134 y en la avenida 19 de la 127 al norte. Un ciudadano cercano a esta casa resolvió pasar un derecho de petición. Dijo, bueno, yo tengo que pagar impuesto de valorización, dígame qué es lo que van a hacer. No saben. Peñalosa no sabe qué va a hacer, lo único que sabe es que le impuso un impuesto de valorización a la propiedad raíz, causándole enorme problema al desarrollo de una actividad vital para el empleo y para el desarrollo social en esta ciudad de Bogotá. Ingresos de los narcos. Este es el último cálculo oficial. Se metieron al bolsillo en el último año 15.500 millones de dólares, es eso el 5% del PIB. Eso son 5 puntos del PIB. 5 puntos del PIB son 45 billones de pesos. Tienen los narcos entre el bolsillo. Dígame si esa no es la gran amenaza para la democracia colombiana, para la economía colombiana, para la estabilidad del país. El fallo contra constructores de la Ruta del Sol, 10 años de inhabilidad y 800.000 millones de pesos de multa, que tendrán que pagar solidariamente. Como Odebrecht no tiene bienes en Colombia, adivinen quién tendrá que pagar los 800.000 millones de pesos de multa. La Procuraduría pide plan para frenar la deforestación. El gran plan es combatir el narcotráfico, pero combatirlo a fondo, porque a los bosques les están pasando la factura de la cocaína. Hay que tumbar bosques para poder sembrar coca. Y eso está destruyendo la selva milenaria de Colombia. Y en Hoy en la Historia recordaremos a Carlos III, uno de los últimos reyes de España, o tal vez el último rey de España, que valga la pena mencionar como tal rey, y cuya huella se prolongó muy en el tiempo. Carlos III, que expulsó a los jesuitas de todos sus dominios en España y en ultramar.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Llegan los grandes reportajes a La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Entrevistas que usted debe escuchar. Invitados especiales que no se puede perder. Rafael Nieto, Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, Alberto Schlesinger, Santiago Castro, Román Ortiz, Alfredo Ramos Maya, Jaime Castro, a partir del 24 de diciembre, de 6 a 10 de la mañana. Bogotá, 970 AM, Cali, 1200 AM, Medellín, 710 AM, www.lahoradelaverdad.com.co. Sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 14 de diciembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Ayer, después de las 2 de la tarde, Bogotá se convirtió en el parqueadero más grande de Sudamérica. La marcha estudiantil generó otro verdadero caos en el centro y en el occidente de la ciudad. Los vándalos paralizaron la movilidad de Bogotá. Los vándalos paralizaron la movilidad de Bogotá, con Transmilenio incluido. Su operación se vio interrumpida. ¿Y de qué manera? Las gentes se confundían ante la arremetida de los marchantes, quienes atacaron, por ejemplo, a piedra uno de los buses azules con pasajeros adentro. La langosta destructora salió de la Universidad Nacional. Se tomó la calle 45, interrumpiendo violentamente las estaciones y los colectivos. Luego llegaron a la 37/13 y destruyeron el Banco de Occidente del Grupo Aval. A una cuadra aquí o a media cuadra, como nos lo manifiesta Quique, compañero aquí de nosotros, quien grabó lo registrado, porque tenemos el recibo. Quisieron tomarse un edificio y se enfrentaron a los celadores. Las gentes apenas llegaron hacia sus lugares de descanso. Las gentes trabajadoras, humildes, llegaban a las 2 de la mañana, o sea, a punto de levantarse para volver a trabajar. Patio Bonito ajustó ya casi una semana de bloqueo, afectando a Cora Bastos. El tsunami destructor también paralizó el Portal de las Américas con su avenida. La otra arteria vial bloqueada fue la de la ciudad de Cali. Esto era todo como perfectamente diseñado para darle duro a las gentes humildes de la ciudad, a las gentes del sur. En Bucaramanga se metieron a un templo en plena celebración religiosa. En Popayán, un estudiante perdió un ojo. Doctor Londoño, mientras el alcalde prepara su Transmilenio por la 7ª. ¿Para dónde cogemos? ¿Para dónde cogemos? Y una vez que terminó la parálisis, decretada de hecho por estos vándalos, vino la parálisis de la ciclorruta. Ah, ¿verdad? Que luego hubo, que ciclorruta, pero ¿esto qué es? Organizada por el alcalde.
No, De manera que una cosa quedó clara y es que ayer tampoco se pudo trabajar en la ciudad de Bogotá. no, Tampoco. y la gente Yo, no durmió. ¿Quién? bueno, yo Por no sé Dios. de dónde y por dónde está calculando ANIF el 3% de crecimiento para el tercer trimestre, para el cuarto trimestre de este año, con las cosas que están pasando y con las cifras que conocemos. Pero bueno, ellos deben tener cuentas mejor hechas que nosotros. Lo cierto es que aquí no se trabaja cuando no le dé la gana trabajar a un puñado de estudiantes que Sí, hacen lo que les da la gana, porque aquí no hay autoridad, sí. porque aquí nadie hace respetar el derecho de las inmensas mayorías de la ciudad, los derechos a movilizarse, a trabajar, a vivir tranquilamente, que es un derecho sagrado, pues es el derecho fundamental por el cual uno está asociado para poder convivir con los demás. Ah, Claro. no, aquí un puñado de estudiantes hace lo que le da la gana con la ciudad de Bogotá y con otras ciudades del Uy, Dios país. mío. Mientras tanto, el niño Muy bien. Dios nos tiene preparada la reforma tributaria para Va- la novena de aguinaldos. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Pedro Sánchez, el socialista presidente del gobierno español, parece que está siendo muy bien asesorado por sus socios de Podemos, que como todos recordarán, fueron los que asesoraron a Hugo Chávez en el desastre que es hoy Venezuela. Y es que Sánchez ha anunciado que vía decreto va a aumentar el salario mínimo en 22%, con lo cual quedaría en más de 1.000 euros. Esta es una de las medidas estrellas del pacto presupuestario alcanzado entre el PSOE y Podemos. Y como Sánchez sabe que no cuenta con el apoyo necesario para que su medida sea aprobada en el Congreso, pues sin vergüenza alguna dice que en el próximo Consejo de Ministros que celebrarán en Barcelona la siguiente semana, el 21 de diciembre, pues va a decretar la medida socialista. La inflación interanual a noviembre de 2018 en España es de 1.7% y Sánchez quiere de un tajo y por decreto subir el salario mínimo en 22%. Desde ya, partidos como Ciudadanos, el PP y por supuesto Vox, que se ha convertido en una esperanza en España, hablan primero del carácter antidemócrata de esta medida. Es muy raro y en muy pocas ocasiones los presidentes han utilizado esta medida para saltarse al Congreso. Y por supuesto, también son muchas las voces que alertan sobre la inflación y el desempleo que aumentar el salario mínimo en 22% causaría. Este mes de diciembre se espera bastante agitado en España por cuenta del independentismo catalán, y es que el próximo 18 de diciembre el Tribunal Supremo decidirá si acepta la solicitud de la defensa de los 18 líderes independentistas de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien juzgue los hechos y no el Supremo. Y hay un dato importante acá: la acusación popular será ejercida por Vox. Pero bueno, Sánchez ha logrado que en este mes no solo se hable de lo que puede ocurrir con el independentismo catalán y sus líderes, sino que también los españoles estén preocupados por esta medida del presidente del gobierno y por su forma ya directamente tiránica de gobernar. ¿Qué más aprobará por decreto Sánchez saltándose al Congreso y qué va a pasar con el independentismo catalán? Las preguntas que se hacen hoy los españoles. Claro. Y estuvimos de buenas que no fuera sino el 22%, ¿no? Porque hubiera podido ser el 44 o el 66. Esto es Claro, hay que inaudito. preguntarles que por qué son tan tacaños, que por qué no lo suben el 100% de una vez. De una vez, de una vez. Van a acabar con la economía española. Estos socialistas le van a hacer un daño probablemente irreparable en mucho tiempo. 22%. ¿Cuánto desempleo va a generar? ¿Cuánta inflación? ¿Cuánto desastre para la economía española con estas decisiones de ese irresponsable que se llama Pedro Sánchez y que es el jefe del gobierno de España, posición que adquirió por la puerta de atrás, ¿no? Claro. Nadie votó por él para ese efecto, nadie, sino que él se fue recolectando pequeñas, pequeñas o grandes minorías en España, logró una mayoría, conformó un gobierno como le dio la gana y mire las cosas que está haciendo Pedro Sánchez. 22% de aumento en el salario mínimo. Ni siquiera los sindicalistas más aguerridos en Colombia son capaces de mencionar una cifra de esas. No se les pasa por la mente que uno pueda ser tan irresponsable como el señor Pedro Sánchez. Qué horror. Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos puestos en ese fallo del que tanto se habla hoy en todos los medios de comunicación. Un fallo con el que Colombia deberá recibir una indemnización de más de 800.000 millones de pesos, pero no solamente de Odebrecht, porque lo que se ha dicho de manera errada en varios medios de comunicación es que el fallo que se conoció ayer del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue contra Odebrecht. Eso pues no es correcto o no es preciso. El fallo del Tribunal de Cundinamarca no fue contra Odebrecht, fue contra el consorcio Ruta del Sol 2, es decir, contra sus 3 socios, contra Odebrecht, contra Episol, Corfi Colombiana y contra el grupo Solarte. Así pues, que es un fallo que llega del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se ordena esa indemnización para el país de 800.000 millones de pesos y, entre otras cosas, pues se inhabilita por 10 años al consorcio para celebrar contratos con entidades oficiales. Se declaró además la suspensión definitiva de los efectos del contrato 001, el de la Ruta del Sol, de sus adiciones y sus modificaciones. Además, la sentencia del tribunal reconoce la comisión de actos de corrupción que dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa y se ordena pues mantener embargos para garantizar el pago de esta sentencia contra las cuentas, los bienes y los dividendos de la concesionaria Ruta del Sol, de la constructora Norberto Odebrecht, de Odebrecht Latinvest, de Estudios y Proyectos del Sol Episol y de CCS Constructores y así mismo de 6 personas más. Así pues que una sentencia que la Procuraduría General de la Nación ha calificado como un histórico fallo, acoge la petición del Procurador General de la Nación por esta indemnización por hechos de corrupción. Recordemos que esta es una acción popular que presentó la Procuraduría General de la Nación en el 2017, a comienzos del 2017. Así pues que ya 2 años después, prácticamente, se dan los resultados. 26 de enero de 2017, para ser más precisos, fue cuando se presentó esta acción popular que ahora pues obliga al consorcio, que no solamente Odebrecht, insistimos, no es solamente Odebrecht, también son sus socios, los Solarte y Episol, a indemnizar a la nación por más de 800.000 millones de pesos. Por favor, ¿ustedes se imaginan el efecto económico que esto produce? Odebrecht es invulnerable porque no tiene bienes en Colombia. Está en el Brasil, encantado. Son los socios colombianos los que van a tener que pagar solidariamente semejante fortuna. Definitivamente, cuando Dios quiere perder a los hombres, enloquece a sus jueces. Esto es una sencilla locura. 800.000 millones de pesos, 10 años de inhabilidad. El grupo Solarte queda liquidado. Completamente. El Grupo Aval ya sacó un comunicado ayer muy tarde en donde dice que pues usarán todas las defensas posibles para esto, ¿no? Las defensas es una apelación que se surtirá ante el Consejo de Estado. Hágame el favor, la esperanza, pues, el Consejo de Estado. En fin, de todas maneras, esto es de una gravedad extraordinaria. Aquí están pasando cosas muy graves. El Poder Judicial acabó con este país. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. La organización Human Rights Watch presentó el informe Violencia reciclada, abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia, donde se detalla la crítica situación de inseguridad que lamentablemente vive esta región de Colombia y se advierte el incremento de violencia en Tumaco por cuenta de las disidencias de las FARC. Para la investigación que sirvió como base para hacer este informe, la organización realizó más de 70 entrevistas, incluidos víctimas, autoridades, residentes de Tumaco, entre otros. El informe revela que los grupos disidentes de las FARC han establecido un férreo control sobre residentes de Tumaco, tanto en zonas rurales como en barrios urbanos. Más de 2.300 habitantes de Tumaco declararon amenazas por parte de grupos armados entre 2017 y 2018, representando una de las cifras más elevadas de Colombia. En cuanto al reclutamiento y uso de niños, en el mes de septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 21 casos de reclutamiento
asesinato de menores en Tumaco desde enero de 2017. Según el informe, los grupos armados en Tumaco, incluidas las disidencias de las FARC, cometen violaciones y otros abusos sexuales. Desde enero de 2017 hasta fin de septiembre de 2018, 74 personas fueron víctimas de este crimen. La Fiscalía General de la Nación también estaba investigando 42 casos de presuntas desapariciones forzadas cometidas entre enero de 2017 y septiembre de 2018, pero el número de desaparecidos podría ser mucho mayor. La tasa de homicidios en ese municipio es 4 veces superior a la tasa nacional en 2017, es decir, que esta cifra aumentó casi un 50% hasta septiembre de este año. El informe también habla de los tres personas del equipo de periodismo del diario ecuatoriano y lamenta este hecho. Por último, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la Human Rights Watch, dice que los disidentes de las FARC en la actualidad matan y hacen desaparecer a quienes se atreven a cuestionarlos, violan mujeres y niñas, reclutan a niños y están obligando a miles de personas a desplazarse. Bueno, pero tranquilos que no son las FARC, son las disidencias de las FARC. Y con eso quedamos todos en paz. El proceso de paz sigue su marcha porque los criminales, los asesinos, los depredadores del medio ambiente, los violadores de mujeres y de niños, esos no son de las FARC, son los disidentes de las FARC. Todos tranquilos, listos para la foto. Ay, Dios mío. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El presidente Iván Duque dio a conocer ayer, luego de la reunión con el Consejo Nacional de Estupefacientes, la política integral para enfrentar el problema de las drogas en Colombia, que denominó Ruta Futuro, y que se centrará en 5 pilares fundamentales, que son atención y prevención, atacar la oferta, desarticular organizaciones criminales, afectar rentas y transformar territorios. Esto dijo el presidente Iván Duque al lanzar esta política. Quiero destacar que los desafíos que trae hoy el problema de las drogas en Colombia, como se nos decía, tiene que ver con el incremento de consumo, con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos en los últimos años, donde entre el año 2012 y el año 2018 pasamos de 50.000 hectáreas, un poco más, a más de 180.000 hectáreas, razón por la cual no podemos dejar que esto siga ocurriendo. Queremos quebrar esa tendencia y tener resultados efectivos en materia de erradicación. El presidente, acompañado entre otros por su ministra de Justicia, Gloria Borrero, por el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que el problema de las drogas está desbordado y que sabe que la aspersión aérea de narcocultivos es clave para la lucha de ese fenómeno y recordó el uso del herbicida glifosato, que no ha sido posible aplicarse porque la Corte Constitucional ordenó que como requisito debe presentarse un certificado de que este herbicida no produce daños en la salud humana y en el medio ambiente. Ante lo que el presidente ya anunció previamente hace 2 días en una entrevista con Claudia Gurizati, estudios donde se demuestra que el glifosato no causa esos daños colaterales de los que se alega tanto por parte de los cocaleros y obviamente los guerrilleros de las FARC, los principales involucrados en el negocio de narcotráfico en Colombia. Dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez al terminar esta reunión, doctor Fernando, Colombia no puede sobrevivir con más de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos y dentro de esas alternativas está la fumigación aérea, que fue uno de los puntos que se aprobó en este Consejo de Estupefacientes. En el documento de presentación del Plan de Lucha Integral contra las Drogas se revelan datos importantes y escalofriantes realmente. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el 2017 el PIB de Colombia fue de 313.901 millones de dólares, lo que implica que el narcotráfico generó por lo menos 15.000 millones de dólares, es decir, produjo más ingresos que el sector cafetero, que participó el año pasado con el 1% del PIB. Y lo más grave es que el crecimiento de los ingresos del narcotráfico en el 2017 fueron del 150%, oigan bien, en el 2017 ingresos del 150%, comparados con los del 2016, que solo fueron
equivalentes al 2% del PIB. 3 de los 5 pilares de la Ruta Futuro, como se llama este plan de acción integral, son atacar la oferta, desarticular las organizaciones criminales y golpear sus rentas. Los otros 2 pilares tienen que ver con la prevención del consumo de drogas y con el impulso de los territorios que tienen en estos momentos siembra de cultivos ilícitos de coca para que hagan la transformación a economías legales. Lo interesante es que por fin, luego de 8 años, tendremos una política antidrogas para atacar el narcotráfico, entre otros con la aspersión aérea, que fue el mecanismo aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. En el marco de este anuncio, doctor Fernando, para terminar, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, le entregó a la policía antinarcótico 28 aeronaves no tripuladas y un moderno sistema de comunicaciones para avanzar en esta tarea de erradicación de los cultivos ilícitos. Bueno, los estudios científicos que demuestran que el glifosato no es dañino ni para la salud humana ni para los bosques existen desde antes del año 2002. Los presentó el coronel Luis Alfonso Plazas en una reunión en Quito. Existen, eso está comprobado. El cuento se lo inventó un economista, un señor Gaviria, que dependía de Juan Manuel Santos, quien quería estimular el consumo de drogas para fortalecer a las FARC. Eso era toda la historia. Y la Corte Constitucional, que es la Corte de los Milagros, la Corte de la Paz, llamado, la Corte de la Paz, resolvió prácticamente prohibir los cultivos ilícitos. Eso no está en su... prohibir la fumigación de los cultivos ilícitos. Eso no está en sus facultades. La Corte Constitucional no administra, la Corte Constitucional no puede tomar ese tipo de decisiones. Está abusando de ellas, está dando un golpe de Estado. Y el gobierno, peor el gobierno que se lo deja dar. De manera pues que en eso estamos y entonces, ¿quién va a presentar esa certificación? A ver, dice que es que hay que certificar que eso no es dañino para la salud. ¿Quién certifica? Pues dígame. No sé, ¿quién podrá hacerlo? No. No sé, científicos Bueno. que determinen algo que ya está determinado. Pero ¿cuáles científicos? Pero si eso existe y existe hace mucho tiempo, eso está determinado, eso está claro. Aquí no faltan razones ni faltan argumentos, aquí faltan pantalones. Ese es el problema. Y esa ausencia de pantalones, sí, ¿quién la podrá remediar? Dios mío. Es que el daño fue enorme. Cuando Juan Manuel Santos se inventó que la guerrilla de las FARC, los principales narcotraficantes de este país, iban a ser parte de la lucha antidrogas en Colombia, se echó todo a perder. Ay, Dios. Bueno, ni para qué insistimos en el tema. Creímos pues que la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que es una buena noticia en sí misma, por lo menos lo reunieron, por lo menos. Y entonces salieron con lo que puede ser una cosa muy importante o un chorro de babas. Uno no sabe finalmente eso qué es. Pero ahí están chapaleando con el tema de las fumigaciones aéreas. ¡Fumiguen, hombre! ¡Fumiguen! ¡Fumiguen! Y que la Corte Constitucional pruebe que eso es cancerígeno. A ver, esos magistrados pseudojuristas que salgan a probar que eso es dañino para la salud. Dañino para la salud el narcotráfico. Dañino para los bosques el narcotráfico. Dañino para el equilibrio de la nación, para el porvenir de la juventud colombiana, el narcotráfico, que es el que está protegido por la Corte Constitucional, que es la culpable en gran parte de las tragedias que se están viviendo en Colombia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con la Liga de Europa de Fútbol, el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente. La sorpresa ayer que finalizó la fase de grupos y se completaron los 32 equipos que harán parte de los 16avos de final fue la eliminación del Milán, el conjunto italiano donde juega el colombiano Cristian Zapata, que a propósito ayer su equipo definía su paso a la siguiente fase visitando al Olympiacos y perdió 3-1. Necesitaban solo empatar en Grecia
para asegurarse el pase y no lo lograron. El 7 veces campeón de Europa se despidió en la fase de grupos y el colombiano Zapata terminó como héroe y villano. Anotó el único gol del equipo italiano y también el segundo de los griegos. Así, el Milán es el único club de los denominados grandes que quedó eliminado después de perder en la última jornada. Por ahora seguirán soñando en volver a una final europea, algo que no logran desde que ganaron la Champions en el año 2007. El defensa colombiano Cristian Zapata jugó los 90 minutos y se fue con un sabor más amargo que dulce. 6 colombianos harán parte de los 16avos de final de esta competencia. Carlos Vaca, Luis Fernando Muriel, Jason Lucumí y Freddy Montero, procedentes de la fase de grupos, y también estarán David Ospina con el Napoli y Jason Murillo con el Valencia. Estos últimos dos que terminaron terceros en la fase de grupos de la Champions, así que sus equipos pasan a ser parte de la Liga de Europa. El sorteo será el próximo lunes. Y en un minuto estaremos con don Víctor Santana, jefe de gabinete del eurodiputado conservador Daniel Hannan, a ver si logramos entender qué demonios está pasando con la señora Theresa May, con el Brexit y con las relaciones harto complejas entre Europa y la Gran Bretaña, o de la Gran Bretaña con Europa. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es la hora de la verdad.